Un saludo muy especial a ustedes, familia salesiana, hijas de los Sagrados Corazones, una comunidad a la cual admiro por el trabajo que han venido realizando en el país, en la formación de niños, niñas, jóvenes, especialmente con el carisma y el estilo propio del padre fundador, de Luis Variara, el carisma salesiano de Don Bosco. Todo esto para expresar la admiración por lo que ustedes hacen, por sin duda la proyección en la cual cuando tenemos estos espacios de formación es un ejemplo de ello. Muchas gracias a la hermana Martanelli por este espacio, por esta invitación para acompañarnos en lo que nosotros de alguna forma hemos venido profundizando en la educación religiosa escolar. Ya la gran mayoría creo que me conocen, al menos las hijas de los Sagrados Corazones en Colombia. Mi nombre es Carlos Andrés Garnica, saben de mi formación, saben de lo que he hecho en temas de educación religiosa escolar, especialmente también con Escuela Católica en la orientación de la misma pastoral educativa. En este espacio que hemos conversado con la hermana Martanelli, lo que hemos pretendido es dar una iluminación a eso que ustedes hacen constantemente, pero cómo desde la educación religiosa escolar planteamos una propuesta no solamente que responda al currículo, sino también que responda a nuestro proyecto máximo, que es el proyecto evangelizador, con una propuesta clara en la pedagogía salesiana, con una propuesta clara en la pastoral educativa, pero que esto está liderado desde la educación religiosa escolar. Y no puede ser tema de unos, sino que debe ser de la comprensión que tenemos todos en la misma institución educativa. Yo he organizado un material que ya mismo lo voy a compartir. Es un material donde estoy pensando en dos momentos importantes, ya lo vamos a ver. El primero pensado un poco más desde la innovación, pero que se gesta desde la pastoral educativa, y el segundo un poco más como claves también para poder alcanzar. Al final, sencillamente daré como esa idea importante del cómo metodológicamente pudiéramos nosotros plantear una propuesta de educación religiosa escolar, sabiendo que tenemos todos unas orientaciones por cada una de las conferencias episcopales a las que pertenecemos. En Colombia, en el mes de febrero se hizo el lanzamiento de los nuevos estándares de educación religiosa escolar. No son muy distantes a la propuesta que se había planteado en el año 2017. Acá, con unos periodos regulares, dependiendo de quién esté en la dirección de este departamento, en la conferencia episcopal, pues se va haciendo también la misma renovación. Acá, sin duda, hay una innovación que ya luego también la vamos a plantear. Bueno, en este momento voy a compartir mi pantalla y con eso, bueno, vi que se puso un poco lento, no sé, tal vez ya. Bueno, ustedes me dicen, espero que efectivamente estén bien. Ya lo amplío. A ver. Bueno, ahora sí. Entonces, he planteado dos momentos importantes y ya lo vamos a ver. Lo primero y la idea máxima que quiero compartir con ustedes es que he pensado como equipo en esta misma reflexión que nos hemos planteado en pastoral educativa y en educación religiosa escolar, en que debe tener una inspiración que realmente nos una a todos, porque no puede ser la propuesta de educación religiosa de cada una de nuestras comunidades. Entonces, los hermanos de la Salle lanzan, los padres salesianos lanzan, las hijas de Sagrados Corazones también tienen otra propuesta pastoral y cada uno como que va armando lo suyo, sino que sin duda hay unos principios orientadores y esta inspiración nos les está dando el Papa Francisco. Él ha venido insistiendo mucho en el pacto educativo global.
Este pacto no puede ser solamente la narrativa, sino que tiene que estar muy vinculada a lo que nosotros hacemos allí en la escuela. Es por eso que he llamado a este primer momento los desafíos de la escuela católica, aprender a ser y transformarse. ¿Sí? Sobre todo en este último momento, que es donde realmente nos interesa a nosotros como comunidad educativa movilizarnos. Entonces, el primer tema que vamos a tomar, y les invito a que ustedes tengan ahí al lado un esfero, que tengan al lado el con qué en el que escribir, pues uno, para que vayamos tomando apuntes de estas claves, y dos, de pronto, para que vayamos formulando. Es el momento tal vez donde yo puedo decir, esta ruta me interesa, por acá podemos formular alguna cosa, dependiendo del contexto, el colegio, la realidad en la cual nosotros nos encontremos. Entonces, lo primero lo llamo el liderazgo pedagógico, la clave para inspirar, transformar y evangelizar. No comencemos desde otro lugar. Podemos hablar acá de estándares, podemos hablar de estatutos epistemológicos, podemos hablar de la misma fundamentación o el carácter legal de la educación religiosa escolar, pero yo creo que para nuestras escuelas salesianas es más que clara la intencionalidad pedagógica que tenemos cuando nos acercamos al docente y les queremos a ellos formar en este tema que es tan importante como lo es el liderazgo. Liderazgo visto y entendido, y es acá donde vamos a meternos un poco desde la misma innovación. Entonces, yo quiero que identifiquemos este desafío en este primer momento, y es que allí en la hoja, ¿sí? Vamos a plantear acá, yo hago una introducción, pero realmente lo planteo es como una pregunta. Quiero que identifiquemos algunos factores determinantes en la innovación desde la educación religiosa escolar de nuestros centros educativos salesianos. ¿Listo? Entonces, mientras yo voy hablando, ustedes vayan planteando allí, ¿cuál puede ser ese factor determinante en la innovación desde la ERE? ¿Cuál puede ser? Pensémoslo. ¿Cuál es ese factor determinante en la innovación? Porque es que de pronto entendemos innovación como algo distinto a lo que hacemos. Y uno es que dialoga con la tradición, la misma innovación. Dos, la innovación, su punto de partida son las personas, ¿no? Y desde acá, sin duda, nos vamos metiendo al currículo. Entonces, ¿cuál es ese factor determinante en la innovación desde la ERE? Y especialmente desde lo que estamos haciendo, ¿no? Y si no lo tenemos, pues pongamos no lo tenemos. Y si lo tenemos, pues ojalá que cuando todas pudiéramos compartir, pues ese factor determinante sea común, ¿cierto? Y no sea por acá uno, por allá otro, que puede ser lo que a veces nos pasa. Solamente quiero dar una idea para hacer el salto. Innovar para nosotros significa el que podamos generar una cultura desde la escuela. Eso es innovación, y a veces la cultura ya está presente en nuestras escuelas, por nuestra espiritualidad, por nuestro carisma, por los enfoques claros que tenemos allí en las instituciones nuestras. Entonces, podemos decir que acá, en nuestras escuelas salesianas, estamos hablando de una cultura pastoral, de una cultura que se va movilizando desde la educación religiosa escolar, desde la matemática, desde la física, desde la química, como nos lo ha planteado el padre Mario Pérez tantas veces cuando nos decía que el currículo evangelizador no puede ser solamente la apuesta desde la educación religiosa escolar, sino que tiene que ser la apuesta desde matemáticas, física, química, biología, educación física, artística, es decir, todas las áreas que hablan un mismo lenguaje. Yo creo que esta es una tarea importante que tenemos todos que hacer y construir un currículo evangelizador, pero que realmente toque la esencia de la identidad carismática, del enfoque humanista cristiano, y que desde acá podamos dar una respuesta de innovación. ¿Y cómo lo hacemos? Desde un enfoque antropológico, desde un enfoque ético, desde un enfoque teológico, desde una visión utópica, desde una visión sociopolítica y desde una visión ecológica. Esto no pueden ser temas ajenos
a las matemáticas, no pueden ser temas distantes allí a la música o a la educación física, y que solamente lo más cercano es en educación religiosa escolar, y de pronto en filosofía y de pronto en algún área afín, o que sea entendido como estos temas de innovación se manejan es allá, en la dirección, cuando realmente es desde el aula donde nosotros gestamos esta cultura pastoral. Por eso quería hacer este énfasis. Lo segundo es veamos un poco las características de un proyecto educativo innovador. Ya lo había planteado al inicio, pero ahora acá solamente quiero es mencionarlas, si ustedes lo saben porque ustedes lo manejan. Primero, liderazgo, una característica de un proyecto educativo innovador. Si quiere, colóquele al lado, imagínese en su colegio cuál puede ser el porcentaje de liderazgo que hay allí en los docentes, en la comunidad educativa. Coloquemos un porcentaje. ¿Ese propósito lo tenemos todos claro? La más fácil es decir que sí, ¿cierto? Pero pensémoslo. ¿El propósito está claro? Para nuestras escuelas católicas y para nuestras escuelas salesianas, lo digo con mucho orgullo, evangelizar educando y educar evangelizando. ¿Lo tenemos así claramente concebido? Porcentaje. El entorno. Uf, qué importante es cuando planeamos un proyecto educativo innovador, tengamos en cuenta el texto, el contexto y el pretexto. La autoevaluación, otra característica importante, la capacidad que tenemos nosotros de volver. La inclusión educativa, porcentajes. Y por último, un proyecto participativo. Listo, coloquemos allí unos porcentajes, solamente para tenerlos allí como puntos de referencia. Andreas Schleicher nos ha hablado que para poder alcanzar todo lo anterior, tenemos que llegar acá a la formulación de líderes pedagógicos y espirituales. Este espirituales es más cercano a un término nuestro. La insistencia es en líderes pedagógicos, porque para movilizar la escuela católica del siglo XXI es indispensable el liderazgo pedagógico, pero antes el espiritual, porque desde allí es donde se contribuye a que niños y jóvenes desarrollen las habilidades, los conocimientos y los valores necesarios para enfrentarse a un mundo cambiante. Y si ustedes profundizan un poco en este apartado de Andreas Schleicher, acá no estamos hablando algo diferente de la taxonomía de la competencia. Lo repito otra vez, la suma de conocimientos, la suma de habilidades, pero la validez de la competencia lo da, es el valor. Y es desde acá, cuando yo tengo clara esta intencionalidad, este propósito, que lo acabamos de incluso plantear en un porcentaje, cómo esto me está tocando las áreas y me está tocando, o más bien, la educación religiosa escolar está siendo la líder, la que te da luz para las distintas áreas, porque no es un tema solamente piadoso, no es un tema solamente espiritual, sino es la capacidad que él tiene de hacer una lectura en el mundo, desde su ser, desde su misma formación y desde luego, desde su religiosidad y sobre todo la capacidad que tiene la escuela de cultivar el sentido de trascendencia. Por eso me parece que esta parte es muy importante. ¿Cuál es la apuesta y qué es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestras escuelas salesianas? Primero, superemos. Vamos a hacer un salto desde las materias hacia los proyectos y experiencias. Segundo, vamos a hacer un salto de las acá me salté, voy a ponerlas todas. Desde la jerarquía hasta la colaboración, desde la estandarización a la diferenciación y personalización, de la tecnología para apoyar, ahora veamos una tecnología para liberar, ¿cierto? Ahora es, desconectémonos. Desde proporcionar educación, sí, que a veces así era que nos entendíamos, ahora a centrarnos en resultados, de hacer hincapié en la gestión escolar y ahora hablemos un poco de este foco en el liderazgo educativo y desde ese control de calidad a ser garantes de calidad de procesos educativos. Yo creo que esta última parte para nosotros va a ser importante porque es desde acá donde nosotros vamos a construir, ¿cierto? Ahora, miremos un poco.
las características de este liderazgo espiritual. Y lo que voy a decir es muy importante. Cuando nosotros hablamos de liderazgo espiritual y la urgencia de trabajar, la urgencia de formarlos, es porque acá estamos construyendo un perfil de educador. Y ese perfil de educador no puede ser diferente al perfil del estudiante. O sea, no podemos tener dos perfiles diferentes. El mismo perfil del educador es el mismo perfil del estudiante. Es que ellos comunican desde el testimonio y precisamente desde esta dimensión tan importante como es la trascendente. Entonces, ¿cómo? Acá solamente pienso darles unas características para que lo tengamos presente. El momento que estemos formulando estos proyectos es acá ubicados en la educación religiosa escolar. Lo primero es que seamos garantes de la identidad cristiana y la propuesta explícita del Evangelio en el ámbito escolar. A mí nunca se me va a olvidar una vez, ya al final con el padre Mario, que tuvimos una conversación y él me decía, mira, Carlos Andrés, tú estás en el medio editorial, tú has entendido esto, has entendido lo otro, pero solamente quiero que te quedes con una idea, porque pues tuve la fortuna de vivir con él, tuve la fortuna de mis tesis, hacer lecturas sobre el pensamiento de Mario y sobre sus obras literarias, y él mismo las leyó y él mismo las corrigió. Él me decía, lo único que no puedes sortear, estando en el lugar que estés, es el enfoque, y el enfoque es humanista cristiano. Desde ahí para arriba se construye todo, se construye el modelo educativo, que para nosotros es un modelo salesiano, pero que permea los aprendizajes, permea las áreas competenciales, los aprendizajes, perdón, las áreas competenciales, los campos básicos generales. Es desde esta visión donde nosotros nos ubicamos. La base, sin duda para nosotros, es el Evangelio, pero todos debemos tenerlo claro. Directivos, desde luego, lo tenemos claro, pero eso debe bajar y el discurso debe llegar. Lo segundo es que haya una conciencia de servicio, la función pastoral que hace presentes a Dios dentro de la comunidad educativa, la conciencia de servicio, un aprendizaje basado en servicio. ¿Cómo no tendría que ser la característica propia de la escuela católica y más de nuestras escuelas salesianas? Otro para nosotros muy importante, que seamos signos y portadores del amor de Dios y de la Iglesia universal, ¿sí? Que no desconozcamos la iglesia particular, que no se sienta que la parroquia es distante a lo que nosotros hacemos. Yo creo que ahí es donde debemos tener esos momentos de cercanía. También que seamos garantes de la responsabilidad, hacer ese paso a la corresponsabilidad. Y por último, de la fidelidad al carisma. Y eso para nosotros es importantísimo. Tanto cuesta formar un docente. La fidelidad a la formación, a la vocación y al seguimiento, ¿no? Y bueno, perdón, había una última y es que seamos testigos privilegiados de la síntesis entre fe, cultura y vida. Esto quiere decir que hablar de educación religiosa escolar en nuestras escuelas no puede ser algo diferente a esto. No puede ser solamente cumplir el contenido, no solamente pasar una página y decir, acá tengo en mi checklist un OK, no, sino que esto debe realmente responder a que debemos formar a nuestros educadores en líderes espirituales para poder formar y alcanzar en los estudiantes competencias espirituales. No solamente que el colegio y el colegio salesiano sea garantía de las competencias cognitivas o de las competencias eh, actitudinales, ¿cierto? De las competencias socioemocionales, quería decir, sino que también de las competencias que para nosotros dice mucho y son las competencias espirituales. Tú te aprendes una competencia para la vida porque el valor lo cargas en cualquier lugar, ¿sí? Yo de pronto les coloco un término. Cuando uno le pregunta a los estudiantes, defíneme qué es el concepto. Y el estudiante piensa, el concepto es ta, 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 ta. El concepto es aquello. Finalmente, el concepto de la mesa, de la silla, de un televisor, de una mesa, de una luz, lo que sea, es una representación mental. Tú no te cargas
la mesa, la silla, para todos los lugares, tú te cargas ese significado y lo haces para ti. Eso mismo debe suceder con las competencias. Y a veces es triste que nuestros estudiantes pasan por nuestras escuelas católicas y pasa un tiempo, un desierto, allí alguna cosa está pasando y desaparecen. Desaparecen no solo de la escuela, sino desaparecen incluso desde de la misma vida espiritual, del mismo hecho de compartir un momento litúrgico con sus familias. Desaparecen. Alguna cosa pasa. No sé si es que nos está faltando desde la misma educación religiosa escolar hacer más fuerza en estas competencias, las espirituales, pero para llegar allá y poder identificar estos factores, podrá ser que nos esté faltando en la misma formación espiritual. No sé, acá solamente me pregunto y les invito a que nos preguntemos todos, ¿cierto? Ahora, con esto quiero acá hacer fuerza importante a, al padre Mario Perezón, ¿sí? Mario nos planteó en su ecosistema unos momentos, ¿no? Y este ecosistema me encanta cuando hablamos eco, que es vida, y esto es lo que sucede realmente en nuestras escuelas salesianas. Cómo para nosotros el criterio oratoriano se convierte en la posibilidad de extender nuestra identidad, nuestro enfoque humanista cristiano y que esto permee nuestro estilo variarista. Acá cuando hablamos de la casa que acoge, de un patio para compartir la vida, la amistad y la alegría, la escuela donde se educa para la vida, la calle donde nace y se prolonga el encuentro educativo, a todos nos encanta la calle, la comunidad cristiana, la que educa en la fe, la que educa en y la que cultiva el sentido de la trascendencia, el taller que capacita para el trabajo digno, la patria donde se forma una ciudadanía activa y la naturaleza, que es este lugar para aprender a amar y a vivir en comunión. Esto no pueden ser entendidos como unos momentos ajenos a lo que sucede en el aula, a lo que sucede en la escuela, porque es la que ayuda a gestar. Con esto lo que quiero decir es que la educación religiosa escolar, desde la metodología en la que nosotros nos ubiquemos, sí debe tener la capacidad desde los enfoques y desde estos mismos momentos del ecosistema a formarlos, a que amen su colegio, a que amen su familia, a que amen su casa, a que estos momentos de descanso para ellos sean valiosísimos, a que respeten la calle incluso cuando voy a hacer una manifestación, cuando voy a decir, hey, no estoy de acuerdo, pero no tengo que salir a destrozar todo lo que allí aparece. Esto, lo que sucede es que acá la calle no se entendió como ese espacio donde nosotros formamos y educamos para la vida. Todo esto lo que nos pone es en un plano diferente. Yo quería resaltarlo para hacer el paso al segundo punto, es porque si nos ubicamos desde acá, si tenemos un contexto claro, si desde la misma educación religiosa escolar, desde la planeación, nos estamos pensando en estos propósitos, yo creería que vamos a tener una incidencia y un nivel de tanto de apropiación, eficacia, la misma calidad educativa diferente desde lo que nos estamos formulando como equipo y como educación religiosa escolar para el mismo instituto. Segundo, ese es el segundo punto entonces. Veamos estas claves pedagógicas en la educación religiosa escolar. Son muy sencillas. Quiero que arranquemos con esta, que me encanta porque nos ubica, ¿sí? ¿Cuál es tu modelo de educador? Pensémoslo. Ahí en el papel que tenemos, planteemos cuál es mi modelo de educador. Mi modelo de educador es, escribamos un poquito, ¿cuál es tu modelo de educador? De pronto alguna característica, de pronto alguna idea. Si tienen a alguien ahí al lado, dile cuál es tu modelo de educador. Ah, qué bien. Bueno, todo esto para decir, como estamos en claves, acá nos vamos a dejar ayudar de las mismas imágenes. Lo primero es que una clave importante es el encuentro con los estudiantes en una mediación pedagógica y evangelizadora.
El encuentro con ellos es vital. Por eso el patio para nosotros los salesianos es tan importante. Y por eso el contacto que tenemos allí con ellos en el aula es diferente cuando los conocemos en el patio. Por eso hay que conocerlos, hay que escucharlos, hay que plantear ese mismo momento, hay que planear con ellos. A mí me encantó una experiencia que vi en el colegio Los Colorados de Bucaramanga, en el barrio Los Colorados, que es a la periferia. Lo lideran las hermanas de la enseñanza. Y lo que vi allá no lo he visto en otro lugar. Y es que el día lunes planean docentes con los estudiantes, según los contenidos, qué es lo que quieren ver. Suena loco, ¿cierto? Y me dice, pero ¿cómo? Yo le decía, hermana, ¿cómo lo hacen? ¿Y por qué lo hacen? No, me dio todas las razones, toda la fundamentación, y esto es poder estar con ellos, entender su mundo, y como decía Don Bosco, que nos guste el mundo de los jóvenes para que ellos luego les guste nuestro mundo, se enamoren de lo que hacemos, y esta es una clave pedagógica y evangelizadora, el encuentro, la cercanía, la sonrisa, y esto debe ser planteado y pensado así, podrá sonar básico, pero es esencial, ¿sí? Como decía Anthony de Exupéry en El Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Y es precisamente esto, en la misma mirada de bondad, en el que tú como docente dejas allá tus problemas, tus necesidades, tus falencias, tus carencias, y acá te transformas, acá irradias. Y la educación religiosa escolar debe ser eso. No puede ser la clase aburrida, la clase que no se puede colocar una película porque no entendemos que de pronto no se está haciendo bien la tarea. Fíjense ustedes lo que están haciendo los salesianos en España. Ellos tienen un momento en la educación religiosa escolar, no sé si de pronto falle en el nombre, pero creo que se llama cine espiritual, ¿sí? O cine pastoral, alguna cosa así, pero trae todo un foro, trae toda una metodología, una intencionalidad que puede ser parte también como ayuda a esto que nosotros buscamos desde una educación con sentido en lo que hacemos. Ese es el primero y es supremamente importante. Ahora, hay que buscar también los espacios, ese encuentro con los estudiantes. Listo, uno es el patio, pero también otro y muy importante es el oratorio, ¿cierto? La capilla, la dimensión espiritual, el acercarnos en la Eucaristía, en acercarnos en la mediación, en la misma confesión, el que tengamos, no sé, un lugar de silencio. Yo he visto en un colegio que me encanta el espacio y es que han construido para los estudiantes espacios de silencio. Ellos le tienen ahí un nombre especial y es para su momento de silencio, ¿no? Llega el estudiante, coloca su música y sencillamente es concéntrense, piensen en ese ser trascendente o sencillamente escúchense. Y ahí también es un lugar de mediación pedagógica y a veces nuestros estudiantes lo reclaman. Hay que dárselos, hay que ofrecérselos. Eso es una clave para nosotros en nuestra espiritualidad muy importante. La segunda, esa me encanta. Dime qué estudiantes quieres, ¿cierto? Dime qué estudiantes quieres y te diré qué educador eres. Que pudiera también nos llevaría a pensar varias cosas, ¿cierto? Dime qué estudiantes quieres allá al final de todo el proceso. Ah, bueno, si quiero esos estudiantes, ups, me toca meterle la ficha en esto, en esto, en esto. Esto no lo tengo, me toca reforzarlo. De pronto a mi planeación algo está faltando. De pronto en el cómo, en las metodologías, tuviera la oportunidad de explorar estas otras cosas. De pronto esto no lo he hecho, hagámoslo, intentemos, pero que no sea lo mismo de siempre. Lo del año pasado lo agarramos, lo copiamos y lo repetimos. No, no, planteemos unas estrategias diferentes, planteemos concursos, planteemos eliminatorias, planteemos maratones, planteemos, no sé, estoy dando muchas ideas para ese mismo momento de organización. Este otro como clave me encanta, y es que todos los educadores y más los de educación religiosa escolar deben tener actitud.
Actitud, mire esas hermanitas, se parecen a ustedes. Cuando nos tomamos fotos, porque es la sonrisa, lo primero que está, ¿cierto? Y es acá, si pudiéramos analizar muchos elementos que están en esta foto, pues mira, vemos, a ver, ustedes coloquen allí qué característica ven, ahí en su cuaderno. Pero podemos hablar mucho. La acogida, la tranquilidad, la felicidad, la sonrisa, la comunidad, un mismo carisma, un mismo sello, una intencionalidad, una vida, generaciones, la hermandad, el Evangelio, Jesucristo. Pero lo importante es que le pongas la actitud siempre buena y positiva en eso que tú haces y cómo planeas tu clase. Allí es donde nosotros debemos llegar. Esta clave es: no dejes de aprender de los estudiantes, escuchémoslos. Cuando nosotros hablamos de evaluación, recuerden ustedes que hablamos de una evaluación diagnóstica, hablamos también de una evaluación formativa y hablamos de una evaluación sumativa. Pero prestemos la atención a esa evaluación diagnóstica, ¿sí? Esa evaluación diagnóstica nos sirve para escucharlos. Cajas de preguntas, buzones, posibilidades muchas de participación de los estudiantes, que ellos le cuenten cómo se imaginan una clase de educación religiosa escolar. ¿Por qué no? Lo planeamos desde luego, pero tenemos un espacio para que ellos también nos den esas ayudas, esos aportes. Y con esta acá ya me voy acercando a la misma conclusión, y es evangelizar en respeto, en empatía, en sensibilidad y en emociones. Evangelizar, me encanta evangelizar, el verbo evangelizar. Y cuando yo evangelizo, desde luego tengo en cuenta la diferencia, tengo en cuenta su carácter, su personalidad, su momento, ¿sí? Y esto debe ser para todos, para los educadores, para los docentes, y es desde acá donde les estoy haciendo un planteamiento. Planteémoslo desde un liderazgo espiritual. Hagamos una planeación de educación religiosa escolar, pero desde un liderazgo espiritual. Ese debe ser el paso uno. Y vean lo interesante de esta foto. ¿Por qué la foto? Porque es que así podemos estar muchos. Tú, educador, ¿en qué momento estás? ¿Y con quién te identificas? Con el chiquitico que fue más arriesgado y se tapó la nariz y dijo, yo me lanzo, y el otro que dijo, el que está atrás dice, no, no, espera, tú no te lanzas solo, nos lanzamos los dos, y se lanzan los dos. El otro es un poquito más precavido y dice, yo me voy a lanzar, pero yo me pongo mi flotador. Y el otro dice, yo me lanzo, pero no me lanzo solo, por favor, agárrame de la mano. ¿Sí? Y van los dos, listo, no nos lanzamos los dos, sino nos lanzamos los tres, yo soy el mayor. O ¿cuál puede ser de pronto nuestra actitud? La del fondo, la de la maestra que está esperando que ellos vayan adelante, y a veces ellos van adelante y la maestra es siempre un paso atrás, aunque en la pedagogía salesiana nos funciona muy bien, el educador siempre va atrás, pero acá es tú vas en el mismo momento de ellos. ¿Quién va primero? O puede pasar lo de al fondo, hay unos espectadores, o sencillamente tú no te quieres movilizar. Hablo del liderazgo espiritual, ¿cierto? Yo lo tengo, pero no todos lo tienen. Y ellos lo quieren. Demos las herramientas. Evangelizar en respeto, en empatía, en sensibilidad y en emociones. Y esta es importante para atraer más vocaciones desde lo que hacemos. Nunca te arrepientas de ser feliz. Nunca. Comuniquemos todo lo que nosotros tengamos. Montemos un mural, ¿sí? O la misma cartelera del mes, liderada por los mismos estudiantes, donde cuenten metodológicamente la experiencia que han tenido desde la educación religiosa escolar, que nos cuenten el cómo lo están haciendo, qué tiempos le dedican, qué está pasando en la casa, si esto solamente es un tema que queda acá en este momento, o si la planeación y la misma evaluación está trascendiendo y está tocando esos otros momentos. Recordemos el ecosistema, si está tocando la familia, la casa, si está tocando la misma escuela, sus compañeros, si está tocando la naturaleza. Cuando yo salgo, contemplo un atardecer, contemplo un amanecer. Cuando escucho el bosque, miro la laguna y
Espero que ella también me cuente, que ella me hable y que desde acá yo pueda también tener un relato diferente. No nos arrepintamos de ser felices, porque es que eso es lo que nos da precisamente la educación religiosa escolar. Es diferente una clase de matemáticas, una clase de química, cuando tienes unos contenidos específicos y cuando llegas a educación religiosa escolar. Esto debería ser un modelo, sin duda, una guía, una clave, una característica propia desde nuestra planeación. Y la pregunta con la que habíamos iniciado, ¿cuál es tu modelo de educador? ¿Cuál es tu modelo de educador? Y la respuesta es muy sencilla, estoy seguro que lo colocaron. El ejemplo nos lo da Jesús mismo. Se retiraba para rezar al Padre e inmediatamente salía al encuentro de los oprimidos y sedientos de Dios para sanarlos y para salvarlos. Las conclusiones entonces son de todo este ejercicio que hicimos. ¿Cuál es la invitación? Primero, a que le prestemos atención al liderazgo espiritual de nuestros educadores, de nuestros docentes. Si queremos competencias espirituales, hay que arrancar, desde luego, por el liderazgo espiritual. Esto exige capacitación, exige formación, exige unos ciclos formativos y exige también que alcemos la mano y sobre todo que como instituto podamos formular una propuesta de liderazgo espiritual. Necesitamos que ustedes sean líderes espirituales, no solamente el educador que de pronto acompaña un proyecto educativo, sino que además es líder en ello. Y los tenemos, desde luego que los tenemos. El material lo hay. De pronto es la misma el poder hacer la sistematización. Lo segundo es la innovación, pero liderada desde la pastoral. Y es una innovación que no puede ser hallada en física, química solamente, en ciencias, sino que es la pastoral la que tiene un sentido diferente, desde un aprendizaje propio, basado en servicio, basado en retos, basado en proyectos, pero lo lidera la pastoral. Y comenzamos a hacer un diálogo con la tradición, ¿sí? En este caso con nuestra entidad católica, religiosa, salesiana, eclesial, pero que desde acá toca este momento importante y comienza a permear, a transversalizar todas las áreas. Tercero, la transformación de la escuela, pero insisto, visto desde la innovación y desde una innovación educativa liderada por la pastoral. O sea, ¿yo para qué innovo? Porque necesito una transformación, pero yo debo tener el KPI identificado, o sea, el indicador. ¿Cuáles son esos indicadores que quiero alcanzar? ¿Cuáles son esos indicadores en educación religiosa que me interesa llegar? ¿Sí? No solamente como de pronto me lo plantea la misma conferencia episcopal. Yo acá tengo en mis manos los estándares, por ejemplo, para Colombia, lo que nos plantea la conferencia episcopal. Vamos a leer uno así, así como en el sorteo. Entonces tengo grado quinto el testimonio. Tengo un tema que es el testimonio de Juan Bautista, pero tengo unas competencias cognitivas, unas competencias procedimentales y unas competencias actitudinales. En las cognitivas, dice acá que una competencia que hay que alcanzar es que el mensaje que Jesús comunicó a través de sus palabras y acciones. Ese es el aprender a conocer. Así lo plantea la conferencia episcopal. En una competencia actitudinal, esto hay que convertirlo desde luego en competencias, es que propone un proyecto de vida a la luz de las bienaventuranzas que contemple su ser testimonio de la verdad y de la justicia. Sí, pero esto, ¿cómo lo estoy bajando? ¿Cómo estoy realmente transformando? Siguiente, un modelo evangelizador. Debemos tener claro, tenemos proyectos pastorales y muy bien definidos, tenemos programas que nos ayudan, la misma gestión pastoral, pues se está pensando esto siempre. Este modelo evangelizador que tengo, ¿realmente está cumpliendo esto que nos estamos preguntando hoy? No porque sea el único camino, desde luego ustedes tendrán otros caminos identificados, pero ¿estamos cumpliendo ese currículo evangelizador
que matemáticas, física, química, biología estén todos metidos. Yo lo que voy a decir, em, lo digo con respeto, pero los que menos necesitan de estos mismos procesos son los profes de religión, porque tienen un poco más el discurso claro y definido, lo comprenden más. Pero el profe de biología, de música, de educación física, de inglés, ¿será que sí comprenden y están convencidos de un currículo evangelizador? ¿No ven que las competencias espirituales será solamente una tarea de la pastoral y que no lo están entendiendo desde lo que yo hago como educador? Yo siempre planteo una pregunta. Hey, tú, profe de inglés, cuéntame, háblame en un conversatorio, háblame del cómo tú haces vivo y cómo haces presente el reino de Dios en tu área. No, pues yo creo que muere, ¿cierto? Porque, ups, ¿qué es el reino de Dios? Y el reino de Dios, ¿cómo llega a lo pedagógico? Y en eso, en ese quehacer pedagógico, ¿cómo toca un área? ¿Y cómo toca mi área específica? Eso no tendría que ser solamente con religión, con los procesos que se gestan en esa misma línea, de pronto de la pastoral. Sí, no, porque esto es un tema grande y un tema que nos exige a todos, porque estamos en un colegio católico. Y por último, es la investigación como un modelo, como una posible propuesta. Es solamente ahora termino mostrándoles un cuadro de lo que nosotros hemos venido pensando y haciendo, y es que esta investigación debe ser una respuesta. Cuando arriba les hablaba de innovación pastoral, esto puede ser una respuesta a esa innovación pastoral. ¿Yo cómo estoy haciendo innovación pastoral? Pues que los procesos de investigación los está liderando la educación religiosa escolar. Es desde ahí donde nos estamos preguntando. Yo creo que puede ser una clave importante que nos puede dar luces para hacer esta misma orientación. Acá está la misma figura, la quise repetir. No, si ustedes quieren asumir el reto de ser líderes. Y por último, solamente quiero es dar el mensaje que debemos pasar de héroes a líderes, de líderes a maestros, de maestros a discípulos y todos compañeros en el caminar, porque es precisamente lo que estamos. A ustedes muchas gracias por este espacio. Solamente quiero acá detener este, esta presentación y voy a mostrar lo que quería decirles y con esto ya finalizo. A ver, un segundo. Bien, mira, ahí ya están viendo mi pantalla. Acá nosotros que nos estamos, y eso puede ser un posible esquema de trabajo en educación religiosa escolar. Nosotros acá hemos planteado un componente curricular, ¿sí? Este componente curricular tiene unos momentos que casi todos comulgamos con lo mismo, pero acá hay una diferencia y es que hemos llegado a este componente investigativo. Entonces, en el componente curricular tenemos una experiencia significativa por grado, arrancamos, eso lo podemos hacer todos igualmente, manejamos los 4 enfoques, antropológico, bíblico, cristológico y eclesiológico. Y tocamos unos objetos de estudio, preguntas, problemas, ¿sí? O sea, pregunta de investigación, que es la que nos va a acompañar durante todo el periodo, porque acá el ejercicio es investiguemos. La propuesta de educación religiosa que hemos planteado es que el estudiante aprenda investigando, que se acerque a las culturas religiosas investigando, no porque así es, sino porque lo investiga y se convence de ese mismo hecho religioso, ¿sí? Está la pregunta, está el tema y subtema para alcanzar eso, están los aprendizajes, que son estos estándares evaluables, y tenemos una metodología propia para desarrollar cada uno de los temas. Esto lo desarrollamos nosotros y es la experiencia humana, un primer paso como dimensión. Después de agarrar el tema e iniciar por acá, nos vamos a meter en la reflexión bíblica y síntesis doctrinal y vamos a terminar en la interpretación ético-moral, que es finalmente lo que nos interesa y es que, bueno, si tú aprendes un contenido, si aprendes una competencia cognitiva, es sencillamente para hacerte mejor persona, para dar cuenta de lo que tú eres como hombre creyente,
y que dé cuenta también de tu misma fe, de tu cultura, de tu familia. Eso es precisamente lo que buscamos. Para poder alcanzar este componente curricular, solamente les doy la idea, podemos hacer un proceso en este componente investigativo. Nosotros lo hemos planteado así. Primero, hacemos el análisis de una situación problema. No sé, vamos a agarrar el tema de la contaminación o de pronto agarremos un tema propio como puede ser la honestidad, ¿cierto? Hacemos un planteamiento de problema, es decir, aparece la pregunta, esa pregunta durante todo el periodo la vamos a desarrollar, luego aparece la formulación de la hipótesis, ¿cierto? Porque entonces, ven, esa pregunta pues debe tener algunas hipótesis para poder comprobar eso. Luego, ahora sí vamos, indagamos, preguntamos, consultamos, tenemos libros de referencia, para luego sí llegar a ese momento importante de la verificación de la hipótesis y conclusiones, ¿sí? Esto nos debe exigir, desde luego, volver a la pregunta que nos habíamos planteado al inicio con los estudiantes, volver a esas mismas hipótesis y decir, como un checklist, en esta hipótesis sí, esta hipótesis sí, esta hipótesis tal vez no, no, esta hipótesis sí, listo. Y al final le debemos dar la oportunidad para que nuestros estudiantes adopten una postura, adopten una respuesta, pero no porque sí, sino porque lo investigó, porque hizo un proceso académico y está convencido precisamente de esto que estamos hablando. Bueno, esto era lo que yo quería compartirles. Acá quito mi pantalla, vuelvo otra vez. La única invitación que quedo, y ya con esto termino, es lo que necesiten realmente, si es por material, si es por la misma asesoría, con todo el gusto estoy disponible. Eh, Nos interesa es que realmente la educación religiosa escolar, lo digo con toda libertad, deje de ser la cenicienta del paseo, ¿no? Yo no sé cuántas escuelas en pandemia y escuelas católicas, cuando revisan y dicen, uy, no, espera, tenemos que hacer un ajuste virtual en nuestro currículo virtual porque tenemos poco tiempo, porque tal cosa, matemáticas me la dejan quieta, español no, al contrario, me le vamos a aumentar una hora más, inglés posiblemente también, pero no, acá en esas clases virtuales y en pandemia, no, religión no la vamos a dar. Hay experiencias, ¿cierto? Uy, sí, si antes dábamos 3 horas, ahora vamos a dar una hora. Cosas así, que a veces puede suceder, pero esto tiene que ir más allá. Es precisamente el mensaje que quiero enviar. Esto tiene que ayudar a construir desde todas las áreas. Tiene que enriquecerse en todas las áreas. Ya ustedes vieron un poco la prueba quitando el oratorio en el aeropuerto y ahora volvió y toda la cosa, pero esto tiene que estar adecuado en el contexto, tiene que estar adecuado según lo que nosotros, en el propósito que tengamos. Lo mismo pasa con la educación religiosa escolar. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué queremos narrar con los estudiantes? ¿Qué queremos que ellos se lleven para la vida? ¿Cuáles son las competencias espirituales? Ojo, no solo los valores, no, porque la taxonomía de la competencia, cognitivo, procedimental, las habilidades y el valor. Tenemos valores, valores salesianos típicos, claramente identificados, valores evangélicos, pero entonces, ¿cuál es esa competencia espiritual que le estamos trabajando todos los estudiantes, con todos los docentes? ¿Sí? Vamos a trabajar una competencia espiritual específica, la honestidad, como una competencia espiritual. Solo lo va a trabajar yo, profe de educación religiosa. Hagamos un trabajo de innovación y que esto sea transversal y que toque absolutamente todo y que todos comuniquen lo mismo. Ah, el profe de química ahora lo está haciendo. Profe, lo has entendido, porque entendiste el proyecto educativo evangelizador y entendiste la formación espiritual que necesitaban los estudiantes y por tanto yo, docente, también me capacité porque para poder llegar allá, esto es más que un cúmulo de notas o más que una evaluación sumativa, lo que busca es esa evaluación formativa, sencillamente como para dar ideas generales y no más. Bueno, una vez más, muchísimas gracias. Gracias por este espacio, por este tiempo. Quedamos en contacto, hermana Martanelli, muchas gracias. Cualquier cosa, insisto, lo que necesiten, estoy disponible.
A todos les deseo una feliz jornada y que continúen en este ejercicio de reflexión. Un abrazo, chao, las quiero mucho. Hasta luego, hermanas. Gracias.